Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de Meta, de Facebook, porque esta semana ha sido muy importante en Estados Unidos. Han presentado cuentas las empresas más gordas de allí, las más importantes. Y además Meta caía en ventas y eso ha alarmado mucho a la comunidad inversora. Y cuando uno mira esos números, efectivamente han caído las ventas y además han aumentado los gastos. Eso contrae los márgenes y los beneficios caen. Meta ha perdido un 60% de su valor bursátil en los últimos meses. Llegó a cotizar a más de 360 a finales de 2021 aproximadamente y hoy está en 160. Entonces, bueno, llama la atención, se genera una cierta sensación de pánico. No olvidemos que ya ayer se presentó el último dato del PIB en Estados Unidos y es el segundo trimestre consecutivo de caída y por lo tanto estamos en recesión técnica. Cuando uno mira los números, lee las declaraciones del equipo directivo de Mark Zuckerberg y tal, hay cosas que se pueden sacar entre líneas y yo creo que la situación no es tan dramática. Esa es mi opinión, pero bueno, también lo dejo a debate. Los números, efectivamente, ventas han caído un 1% de 29.000 millones del año pasado, el mismo trimestre a 28.800 millones, y los gastos han subido de 16.000 millones a 20.000 millones, un 22% de incremento. Eso hace que el beneficio operativo, el EBIT, haya caído de 12.000 millones a 8.000 millones, un 32% de caída. Antes el margen EBIT, el margen de beneficio operativo, era del 43% y ahora se ha contraído a menos del 30%. ¿Vale? Y como decía, eso afecta al final al beneficio neto. El net income del trimestre del año pasado era de 10.000 millones y ahora es solo de 6.000 millones, un 36% de caída. Pero hay razones o se pueden encontrar argumentos que expliquen esta caída. El primero, el efecto divisa. El dólar se ha revalorizado mucho en los últimos tiempos por una política mucho más dura de la Fed respecto de la de otros bancos centrales y eso hace que el dólar valga más respecto de otras monedas. Para que lo entendamos, si antes un europeo se gastaba 1.000 euros en publicidad en Facebook y eso equivalía, por ejemplo, a 1.300 dólares, hoy se sigue gastando esos 1.000 euros, pero ya solo equivale a 1.000 dólares. Por lo tanto, en términos de ingresos en dólares es mucho menos. Ese efecto divisa, Facebook lo calcula en un 3% aproximadamente, que implica unos 1.300 millones de pérdidas solo en este trimestre. Si nos vamos a los 6 meses del año, sería en torno a 2.000 y pico y estaríamos hablando de casi un 7%. Y luego también que estamos, como decíamos, en una situación de crisis, de recesión, y en periodos de recesión la publicidad se contrae mucho. Cuando las empresas ven que sus ingresos pueden caer, ajustan sus presupuestos y uno de los más importantes es el de marketing y de publicidad. Por lo tanto, Facebook, que se dedica a la publicidad principalmente, casi el 100% de sus ingresos son por su negocio de publicidad, que monetiza muy bien a través de sus aplicaciones y de sus usuarios, pues cae, ¿no? Cierto es que el negocio de la publicidad online no es tan cíclico como el de la publicidad tradicional, medios convencionales de prensa escrita y televisión, pero poco a poco eso se va también revirtiendo porque ya antes el ecosistema de Internet era algo nuevo, donde estaba entrando mucho dinero y por lo tanto esa ciclicidad no se notaba tanto, pero hoy en día ya es casi un todo y empieza a normalizarse. De hecho, el crecimiento de este sector se, se estima en torno al 8, 10, 12% aproximadamente. ¿Vale? Eso por la parte de los ingresos. Y luego por la parte de los gastos hay que entender que Meta está invirtiendo muchísimo en desarrollo, investigación y desarrollo del metaverso y en inteligencia artificial. Inteligencia artificial que es casi como la espina dorsal de todas sus aplicaciones y de todos los desarrollos del metaverso, ¿no? Del futuro. Y eso hace que evidentemente se contraigan mucho los márgenes. Es así. Hay que entender también que todo ese gasto es también inversión, aunque no se catalogue como inversión como tal y sí como gasto. Por lo tanto, eso redundará en principio en mayores ingresos futuros. Y si no es así, Facebook terminará soltando esa línea de negocio que está explorando y puede de nuevo hacer que los gastos caigan y que los márgenes aumenten. Esto es interesante para poder hacer hipótesis de cuánto puede valer el negocio. Podemos hacer un escenario relativamente conservador que es que Facebook o Meta no consigue explotar el concepto de metaverso y simplemente se queda con su familia de aplicaciones, monetizándolas y creciendo en torno a un 8 o un 10% durante varios años. Y con eso poder sacar unos números que nos hagan por lo menos tener una visión de si puede estar a día de hoy cara o barata, porque claro, fijarse en el precio de cotización no es suficiente. Aunque luego en la última diapositiva miraremos al gráfico, pero no al número, porque 160
es lo que cotiza hoy, no dice nada, sino desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Para mí es clave, y eso lo digo mucho, entender primero que hay dos eh, ángulos donde tenemos que intentar mirar a un activo, a una empresa. Por una parte, el valor intrínseco, que es lo que vale el negocio por sí mismo, y el otro, el valor percibido, que es lo que el mercado entiende que percibe de ese negocio, que eso es la oferta y la demanda, y ahí entramos de lleno en las ideas de Wyckoff, del volumen, ¿no? Por lo tanto, valor intrínseco luego lo veremos con esa hipótesis y luego el gráfico para intentar ver qué está viendo el mercado o si podemos estar viendo indicios de demanda que puedan ayudar a una revalorización del precio de las acciones. Bueno, pues estos básicamente son los números. Si pasamos de diapositiva, la línea roja vemos en este gráfico que son las ventas, como han ido aumentando con alguna corrección. Esto es trimestral, pero si lo miramos en anual, todos los años ha ido creciendo, pero las barras azules es el porcentaje de crecimiento de un año para otro. Pues hemos pasado de crecimientos de más del 30% durante un montón de años, hasta 2017, y en 2018, fijaros que ya el crecimiento empieza, bueno, pues a ser más moderado, más en la línea de ese 10, 12, 15%. Al final todo revierte a la media. Pero hay un hecho muy importante, y es que durante la pandemia se ha vivido una situación excepcional, que eso también está afectando al decrecimiento que estamos experimentando, que está experimentando Meta ahora. En la pandemia no podíamos salir de casa, estábamos todo el día metidos en las redes sociales, y eso benefició mucho a aplicaciones como, bueno, o a empresas como Facebook o también Alphabet, que vieron cómo sus ingresos por publicidad aumentaron una barbaridad. Eso ahora se tiene que normalizar, ya estamos saliendo, estamos menos tiempo en las redes sociales y, y si hacemos comparaciones de los trimestres actuales con los del 2021, pues es lógico que no crezcamos tanto, incluso podamos decrecer. Eso es un dato muy importante. También hay que entender que una explicación de que las acciones hayan caído es la búsqueda de la liquidez, cuando hay una sensación de crisis y de miedo ante el futuro, pues el dinero es miedoso y va a huir de activos de riesgo como es las acciones, la renta variable, donde además estamos en un entorno de subida de tipos, eso afecta al valor presente de los flujos futuros que van a obtener. Y luego hay un trasvase, o bien al oro si la inflación está muy disparada y los tipos siguen muy bajos, o bien a la renta fija si esos tipos están subiendo, como es el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico que las acciones de Facebook hayan caído, no solo por un deterioro del negocio, sino por una situación macro complicada. Y luego lo que decíamos, por un aspecto también micro de la propia empresa, pues porque si hay menos ingresos y aumento de gastos, pues hay menos flujos, menos beneficios y por lo tanto menor valor presente. Yo creo que esto es lo que recoge el mercado, lo que está viendo el mercado y desde luego, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Continuando, podemos ver los dos segmentos de negocio para que entendamos cómo todavía lo del metaverso le resta a la compañía, le hace perder dinero, pero puede ser que en el futuro le haga ganar mucho, ¿no? Habrá que verlo. Aquí tenemos las dos líneas de la segmentación, las dos líneas de ingresos de Meta, la familia de aplicaciones, 28.000 millones, donde prácticamente todo es publicidad. Y luego la sección de Reality Labs, que hoy día los ingresos que tiene son básicamente las Oculus, que son las gafas de 3D, que solo han sido 452 millones. Pero es que luego en resultado operativo o EBIT, el negocio tradicional de las aplicaciones y de la publicidad le da un resultado de 11.000 millones, pero con el tema del metaverso pierden casi 3.000 millones. Esto es lo que digo, que en un momento dado, a la hora de normalizar un escenario futuro donde no haya metaverso, esto se puede intentar ajustar, por lo tanto tendríamos un poco más de beneficio operativo en la previsión que podamos hacer de la compañía, pero como hipótesis. Si nos vamos al efecto divisa, que ellos hacen el cálculo de que si no hubiese habido ese efecto del dólar, sus ingresos en el trimestre se habrían ido a los 30.000 millones. Es decir, esto supone un 1%, un 3% que podría haber ganado la compañía. Si lo llevamos a los 6 meses del año, sería de 2.000 millones, 2 billions, e implicaría casi el 7%. Y luego yo creo que también es interesante intentar entender dónde tiene el foco la compañía. Han hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo de la inteligencia artificial. Es clave ya no solo para el metaverso, que será a largo plazo, sino para las aplicaciones que a día de hoy tenemos. Y hablan especialmente de Reels. Reels se fija en TikTok. Este gráfico muestra que, claro, ellos han visto que TikTok ha crecido muchísimo en muy poco tiempo
y además se monetiza muy bien. Están intentando copiarlo. Copiaron a Snapchat con el tema de los stories y le salió muy bien. Y ahora están copiando a TikTok. Y están viendo que le está funcionando, porque cada día más gente pasa en los Reels. Y una cosa que es gracias a la inteligencia artificial y que ellos quieren y están intentando conseguir. Y es que cada vez veamos más contenido, no que hayamos decidido nosotros ver siguiendo a determinadas personas, sino ese contenido que ellos entienden que más nos puede interesar. Ahora, si cualquiera cogáis vuestra aplicación de Instagram y empezáis a ver Reels, es que la gran mayoría de las cosas que te salen son recomendaciones o gente que tú no sigues. Gracias a la inteligencia artificial son capaces de detectar muy bien cuáles son tus intereses, cuáles son tus gustos, y ese es el contenido que te van a mostrar. Por lo tanto, si lo consiguen, vas a pasar más tiempo en la aplicación y por lo tanto vas a poder ver más publicidad y ellos van a poder monetizar eso de una manera muchísimo más eficiente. Va a mejorar la experiencia de uso, entre comillas. Yo ahí tengo también una pequeña reticencia moral y es que a mí me da mucha rabia que me digan, me pongan qué tengo que ver. Aunque ellos sepan mejor que yo qué es lo que me gusta, oye, si yo sigo a quien sigo es porque yo quiero ver a esa gente, no quiero que me pongas tú delante de las narices algo que yo no te he dicho que quiero ver, ¿no? Pero bueno, obviamente va por ahí y si al final los usuarios terminan pasando más tiempo delante de la aplicación gracias a esa inteligencia artificial, pues inconscientemente es qué es lo que queremos ver, ¿no? Ahí hay también un debate filosófico interesante. Y luego con el tema del metaverso, aunque evidentemente es a largo plazo, ellos hablan de billones, un negocio de billones de dólares. A finales de este año habla de que abrirán un entorno ya de realidad virtual llamado Horizon, que se podrá visualizar, no he visto fechas concretas, pero van por ahí los tiros, con una evolución de las Oculus que se llamará Cambria. Y bueno, por ahí evidentemente pueden conseguir mucho dinero si les sale bien. Y ya por último, si queremos, bueno, tener algunos números de servilleta, una valoración muy superficial, que evidentemente luego habría que ahondar, hay muchos matices que aquí se pierden, pero nos sirven pues para pensar cuánto puede valer un negocio como Facebook a día de hoy, pero me interesa que podáis empezar a pensar en estos términos, aunque se puedan afinar los números y se puedan luego debatir otros matices, ¿no? Que cada uno ponga las hipótesis que quiera y que determine el valor que para él tiene la compañía. Mi hipótesis, Meta, si se cumplen las expectativas y las previsiones de la propia compañía a final de año, va a crecer un 3,5%. Y Meta suele acertar mucho con sus previsiones, ¿vale? 3,5%, por lo tanto yo he planteado que en 2023 crece un 3 y 2024 un 4 y luego ya pasa a un 8 y luego a un 10, para, como si fuese una inversión de aquí a 2026. Y luego incluso que en los últimos años se descuenta que lo de Reality Labs pues no va a funcionar, que Meta lo va a ir poco a poco abandonando y eso implicaría que los ingresos podrían aumentar un poquito, aunque no es muy significativo, y los márgenes aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Con las cifras que da la compañía, los ingresos estimados a final de este año 2022 podrían estar en torno a los 122 billones de dólares norteamericanos y los gastos en torno a 88. Eso es un EBIT de 34 billones norteamericanos, que ya, y ojo, implica una caída del 27% respecto al EBIT del 2021. Caída importante. Hacemos esa hipótesis de crecimiento un poco ascendente y eso implicaría que en el 2026 podríamos hablar de 180 billones de ingresos, gastos de 117 y un EBIT del 63. Eso implicaría un margen del 35%. Ahora está en el 28, han tenido márgenes EBIT en el pasado en torno al 40%. Bueno, igual es un poco optimista, se podría redondear al 30%. Ahí lo dejo. Vosotros hacéis vuestros propios números, pero creo que esta manera de reflexionar no está mal. Ya digo, con números de servilleta. Vamos a hacer incluso una estimación más conservadora. En vez de 63 vamos a plantear que son 50. Vamos a plantear también un múltiplo EBIT de 15. ¿Por qué 15? Porque el rango en el que se ha movido Meta en la última década está en torno a 15 y 25 veces, incluso más. Tanto me voy a coger el rango más bajo, ahora mismo está en 13. Eso equivaldría o implica un valor de empresa 2026 de 750 billones. Lo ajustamos por la caja que tiene a día de hoy y nos sale un valor de la compañía
del equity de 790 millones. A día de hoy, el equity son 432, implica un upside de más del 50%, del 82%. Y eso implicaría más o menos, estamos hablando de 4 o 5 años, de un 12% de media anual. Por tanto, a ver, yo con números de servilleta creo que el negocio en sí, si no hay una crisis muchísimo más profunda, si Meta consigue seguir monetizando bien la publicidad y sus aplicaciones no caen en un desuso muy importante, pues no me parecen unos escenarios muy locos. Y luego la otra parte de la otra cara de la moneda, el valor percibido. Bueno, muy bien. Es una empresa que puede valer más de lo que vale a día de hoy, pero ¿qué percibe el mercado? ¿Hay indicios de que la demanda se pueda estar posicionando y que nos pueda ayudar a reafirmar esa hipótesis? Bueno, pues si miramos el gráfico, hay un punto importante que es el que estamos ahora mismo tocando. La zona de 160 en 2018 se tocó con muchísimo volumen, y esto es muy significativo porque aquí entró muchísima demanda en esos dígitos. Luego aquí hubo algo importante de oferta, por eso cayó, pero de nuevo tenemos tres picos que denotan muy bien cómo aquí, y aquí además con intención, rompiendo esta zona, lo que denota aún más que esta zona es clave, cómo la demanda sujetó, ¿vale? Aquí en este intento de ruptura se quedó sin fuerza, vino el COVID, cayó y de nuevo la demanda sostiene esta zona de 160. Tiramos para arriba, llegamos a máximos históricos, aquí hay una zona de distribución con este uptrust o este momento de sobrecompra que, como suele ser normal, no es muy llamativo en términos de volumen, aunque hay algunos picos que si nos fuésemos a grados menores podríamos hablar de ellos. Y nada, y el precio cae, hay algunos intentos de la demanda por sujetar al valor, aquí vemos uno muy importante, justo en la zona de 260, que era zona de demanda clave, y luego también en la zona de 200, que era la otra zona ahora de soporte, resistencia, ahora soporte, donde de nuevo la demanda intenta posicionarse, de hecho se posiciona la demanda, pero no es suficiente, se queda aquí sin fortaleza y cae. Y ahora aquí al llegar a 160, de nuevo vemos picos de volumen que sugieren que aquí de nuevo está entrando demanda. Por lo tanto, en mi opinión, no está mal esperar alguna ruptura de confirmación, alguna superación de alguna zona o algún sprint, ¿no? que pueda darte ese punto de decir aquí ya ha claudicado la oferta y por lo tanto esto puede por lo menos experimentar una subida importante. Falta eso, porque la vela actual que estamos viendo en pantalla, aunque parece que tiene cierta recogida, pero bueno, de momento es roja, pero yo creo que estamos ahí en una zona interesante. Y poco más. Deciros simplemente que si os gustan este tipo de vídeos, me lo digáis para intentar hacer más en esta línea. Y luego también invitaros a este sábado próximo, día 6 de agosto, en el que voy a hacer un seminario sobre este libro. Va a ser un seminario online, totalmente gratuito, sobre cómo interpretar estados financieros. Y me basaré sobre este libro de la nuera de ex nuera de Warren Buffett, que es Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros. Libro muy sencillito que os recomiendo leer. Está muy bien para empezar a entender la contabilidad y saber dónde están las cosas importantes. Va a ser un seminario de presentación de la segunda edición del taller de valoración que haré un poquito más adelante, el 16 de agosto, si no recuerdo mal. Presentaré el taller, pero para que no solo sea un seminario de presentación, quiero hacer este repaso al libro, este mini taller, curso de interpretación de los estados financieros para que por lo menos os llevéis algo de valor interesante a vuestra mochila de conocimiento. Así que nada, bueno, lo dicho, si os gustan este tipo de vídeos, hacedmelo saber e intentaré hacer más.